El aire en el barrio de Malasaña estaba saturado de un hedor rancio, una mezcla de gasoil de los viejos autobuses Pegaso, tabaco de liar y el aceite requemado de las churrerías que poblaban las esquinas. Era noviembre de 1975. España contenía el aliento mientras el generalísimo se apagaba en una cama de hospital. Pero en las calles, el vacío de poder ya estaba siendo llenado por depredadores de carne y hueso. Ramón Espadas no era un hombre de palabras, sino de impactos. Sentado en la penumbra de un Seat 124 negro, observaba la fachada del bar El Brillante. Sus manos, grandes y callosas, jugaban con un mechero de gasolina de latón, abriéndolo y cerrándolo con un chasquido metálico que marcaba el ritmo de su impaciencia. Ramón no era un delincuente común. Era un exsargento de la Legión que había traído la guerra consigo de vuelta a la península. Para él, Madrid era un campo de batalla, y los ciudadanos que no se arrodillaban eran simples bajas necesarias. «¿Estáis listos, cachorros?», gruñó Ramón sin apartar la vista del bar. En el asiento trasero, el cojo y el pibe asintieron en silencio. No eran más que sombras alimentadas por el resentimiento y la ambición de dinero fácil. Ramón los había moldeado a su imagen, violentos, eficientes y carentes de cualquier rastro de empatía. Su objetivo esa noche era don Julián, un hombre que creía que su integridad valía más que su vida. Julián regentaba 3 locales de apuestas y se había negado a pagar la cuota de paz que la garra exigía. El motor del Seat rugió, rompiendo el silencio de la calle empedrada. Ramón bajó del coche con una parsimonia aterradora. Vestía una chaqueta de cuero desgastada y unos pantalones de pana oscuros. Al entrar en el bar, el sonido del televisor en blanco y negro, que emitía noticias sobre el estado de salud del caudillo, pareció desvanecerse ante su presencia. «¡Cerrad la puerta!», ordenó Ramón. El pibe echó el cerrojo de hierro. Los pocos clientes que quedaban a esa hora, hombres con boinas y manos manchadas de tinta, se quedaron petrificados frente a sus vasos de vino peleón. Ramón caminó hacia la barra. Julián, un hombre canoso de unos 60 años, intentó mantener la compostura mientras secaba un vaso con un trapo de algodón sucio. «Te dije que volvería, Julián. El tiempo de la cortesía se ha terminado», dijo Ramón, apoyando los codos en la madera barnizada. «No os daré ni una peseta, Espadas. He trabajado 40 años para que unos matones vengan a decirme cómo gestionar mi negocio». «Iros al demonio», respondió Julián, aunque su voz temblaba ligeramente. Ramón sonrió. Fue una sonrisa carente de calor, una simple contracción de músculos que revelaba unos dientes amarillentos por el café y el tabaco. Sin decir una palabra, agarró la cabeza de Julián por el poco pelo que le quedaba y la estrelló contra el mostrador. El sonido del hueso chocando contra la madera fue seco, sordo. Las botellas de coñac y anís vibraron en los estantes. «El demonio ya está aquí, viejo», susurró Ramón al oído del hombre ensangrentado. Lo que siguió no fue un robo, fue un acto de demolición humana. Ramón sacó una navaja de 7 muelles, una pieza de artesanía de Albacete que brillaba bajo la luz mortecina de las bombillas incandescentes. Mientras sus hombres retenían a los clientes bajo amenaza de cuchillos de cocina, Ramón obligó a Julián a arrodillarse sobre el suelo cubierto de serrín y servilletas de papel usadas. «Mirad bien», dijo Ramón a los clientes. «Esto es lo que sucede cuando alguien olvida quién manda en este barrio». Con una precisión quirúrgica nacida de años de sadismo,
Ramón empezó a marcar a su víctima. No lo mató de inmediato. Quería que sintiera el peso de su insolencia. El beso de la garra, lo llamaba él. Un corte profundo que recorría desde la mejilla hasta la mandíbula, dejando la carne expuesta. Julián intentó gritar, pero el cojo le llenó la boca con un trapo sucio de cocina. Ramón disfrutaba del olor a sangre fresca mezclándose con el aroma a aserrín húmedo. No había rastro de duda en sus ojos. Para él, esto era arte. Era el establecimiento de un nuevo orden donde la piedad era un defecto de fabricación. Tras varios minutos de tortura psicológica y física, donde obligaron a los presentes a presenciar cómo le cortaban un dedo al anciano con unas tenazas de obra, Ramón se hartó del juego. «Ya no me sirves, Julián, ni como ejemplo ni como pagador». Ramón sacó un revólver Astra de fabricación española, un arma pesada y fiable. No usó silenciador. Quería que el barrio escuchara el juicio. El estallido fue ensordecedor en el espacio cerrado. El cuerpo de Julián cayó hacia atrás, derribando una torre de cajas de madera que contenían botellas de cristal vacías. El ruido del vidrio rompiéndose fue el epitafio del tabernero. Antes de salir, Ramón cogió una botella de vino, bebió un trago largo y la estrelló contra el suelo. «Mañana, todos los que debéis dinero sabréis qué puerta tocar», anunció a los aterrorizados testigos. Salieron del local con la misma calma con la que habían entrado. El SEAT 124 desapareció entre las estrechas calles de Madrid, dejando atrás un rastro de pólvora y el inicio de una leyenda negra que apenas comenzaba a escribirse con sangre. El cuartel general de la Garra no era un palacio, sino una nave industrial abandonada en las cercanías del río Manzanares, donde el aire siempre olía a humedad y a caucho quemado. En el interior, entre cajas de madera amontonadas y maquinaria oxidada de una antigua fábrica de curtidos, Ramón Espadas había construido su propio reino. El mobiliario consistía en sillas de mimbre desvencijadas, una mesa de madera maciza manchada de grasa, y un viejo transistor que escupía coplas y boletines oficiales entre estática. Ramón golpeó la mesa con un fajo de billetes de 1000 pesetas, aún manchados con una gota seca de la sangre de Julián. «¡Esto es calderilla!», gruñó Ramón, encendiendo un cigarrillo. Ducados cuyo humo denso y negro llenó la habitación. «Si queremos controlar el barrio de Salamanca y las imprentas del centro, necesitamos golpear donde más les duele, en el orgullo y en la propiedad». El siguiente en la lista era Francisco Vaca, un impresor que no solo se negaba a pagar, sino que había tenido la osadía de acudir a la comisaría de la policía armada. Francisco era un hombre de principios, de los que todavía creían en la ley en un país donde la ley estaba cambiando de manos. «Francisco cree que los grises lo protegerán», dijo el pibe mientras limpiaba su navaja, con un pedazo de papel de periódico. «¿No sabe que los grises están demasiado ocupados vigilando a los universitarios y a los rojos? La operación se planeó para la madrugada del martes. El escenario sería la propia imprenta de Vaca, un local situado en un sótano húmedo cerca de la plaza de Cascorro. Ramón quería que el mensaje fuera claro. Nadie estaba a salvo, ni siquiera tras puertas cerradas y cerrojos de acero. Llegaron en 2 coches. Esta vez usaron un Citroën DS, el Tiburón, robado días antes. Era un coche rápido y elegante, perfecto para camuflarse entre la burguesía si era necesario. Ramón bajó del vehículo y se ajustó los guantes de piel de cordero. No quería dejar huellas, no por miedo a la policía, sino por el placer de ser un fantasma que golpea y desaparece.
forzaron la cerradura con una palanca de hierro. El interior de la imprenta olía a tinta fresca y a papel húmedo. Las grandes máquinas Heidelberg descansaban como bestias de hierro en la oscuridad. Francisco Vaca estaba allí, terminando un encargo de carteles publicitarios. Al ver a los tres hombres, su rostro se tornó del color de la cera de las velas de una iglesia. «Por favor, tengo familia», susurró Vaca, retrocediendo hasta chocar con una pila de resmas de papel. «Todos tienen familia, Francisco. El problema es que tú valoras más tus pesetas que sus vidas», respondió Ramón con una calma gélida. El cojo agarró al impresor y lo lanzó sobre la mesa de corte. Ramón no tenía prisa. Cogió un bote de tinta negra, espesa y pegajosa, y lo derramó lentamente sobre la cabeza del hombre. La tinta se filtró por sus ojos y boca, asfixiándolo antes de que el primer golpe llegara. «Querías imprimir la verdad, ¿no?», dijo Ramón, mientras sacaba un pesado mazo de obra de su macuto. «Pues hoy vas a ser el titular». Lo que siguió fue una carnicería metódica. Ramón no golpeaba al azar. Primero rompió las rodillas de Vaca para que no pudiera huir, y luego procedió a destrozar sus manos, dedo por dedo, sobre la misma prensa que el hombre usaba para ganarse la vida. Los gritos de Francisco eran ahogados por el trapo que el pibe le hundía en la garganta, un trapo empapado en agua ras que quemaba sus pulmones con cada intento de respirar. El sadismo de la agrupación no conocía límites. Antes de terminar con él, Ramón obligó a Vaca a beber una mezcla de aceite de motor y tinta. Fue un acto de humillación total, una forma de borrar la humanidad de la víctima antes de apagar su chispa. Finalmente, Ramón utilizó una de las guillotinas de papel de la imprenta, no para decapitarlo del todo, sino para realizar cortes superficiales, pero letales, en las extremidades, asegurándose de que el impresor se desangrara lentamente sobre su propia mercancía. «Limpiad esto, no quiero que se desperdicie la tinta», bromeó el cojo, pateando un montón de folletos, ahora empapados en sangre carmesí. Cargaron el cuerpo agonizante, envuelto en alfombras viejas y papel de embalaje, en el maletero del coche. Condujeron hasta un tramo oscuro del río Manzanares, cerca del puente de Segovia. Allí, bajo la sombra de los chopos y el sonido del agua estancada, arrojaron a Francisco Vaca al cauce. No sin antes atarle a los tobillos una pieza de motor de camión que Ramón había guardado específicamente para este propósito. El cuerpo se hundió con un borboteo sordo. El agua del Manzanares, ya de por sí sucia por los vertidos industriales de la época, aceptó el cadáver sin protestar. «Uno menos», dijo Ramón, encendiendo otro ducados. «Mañana la ciudad olerá a tinta y a muerte, y nosotros seremos los dueños del aire». Regresaron a la nave industrial mientras el sol empezaba a teñir de un naranja sucio el horizonte de Madrid. En la radio, una voz anunciaba que el estado del Generalísimo era crítico pero estable. Ramón se rió. El viejo orden moría, y él estaba bautizando el nuevo con la sangre de los inocentes. A mediados de noviembre de 1975, Madrid era una olla a presión. Mientras las élites políticas se daban codazos para posicionarse ante el inminente cambio de régimen. En los bajos fondos, Ramón Espadas ya había dictado su propia constitución. La banda La Garra ya no se conformaba con pequeños negocios de barrio. Ahora ponían sus ojos en la especulación inmobiliaria y en los permisos de construcción que el ayuntamiento otorgaba bajo mano. El objetivo era don Ricardo de la Vega, un funcionario de urbanismo que vestía trajes de seda, fumaba puros canarios
y aceptaba sobres repletos de billetes de 100 pesetas, para mirar hacia otro lado. De la Vega había cometido el error de aceptar un pago de Ramón para facilitar la ocupación de unos terrenos en el extrarradio, y luego, intentando jugar a dos bandas, había vendido la misma información a una familia rival del sur. A este tipo le gusta el lujo, pero no sabe lo que cuesta mantenerlo, dijo Ramón mientras limpiaba una bota militar con un trapo impregnado de grasa. La escena se desarrolló en un picadero, una casa de campo a medio construir en las afueras, cerca de lo que hoy es la M30. Era una noche de viento frío que silbaba entre los andamios. Habían interceptado el coche de la Vega, un elegante Seat 132, en un semáforo de la Castellana. El pibe y el cojo, disfrazados con gabardinas de la policía, lo sacaron del vehículo sin que los transeúntes sospecharan nada. Cuando de la Vega recuperó el sentido, estaba atado a una silla de oficina desvencijada en medio de la construcción vacía. El único mobiliario era una mesa de caballete, con una botella de Soberano y un cenicero de cristal lleno de colillas. Ramón, escúchame. Ha sido un malentendido. El dinero está a buen recaudo. Te lo puedo devolver con intereses, suplicó de la Vega, cuyo traje de seda estaba ahora manchado de polvo y sudor. Ramón salió de las sombras, arrastrando una barra de hierro por el suelo de hormigón. El sonido metálico resonaba en las paredes desnudas. No se trata del dinero, Ricardo. Se trata del respeto. En mi mundo, la palabra de un hombre es su ley. Si rompes tu palabra, te rompes tú, sentenció Ramón con una frialdad que congelaba la sangre. Ramón no quería una muerte rápida. Quería una ceremonia. Obligó a de la Vega a presenciar cómo el cojo destrozaba los cristales de su preciado coche con bates de madera. Cada golpe contra la carrocería del Seat era un golpe al ego del funcionario. Luego, la tortura se volvió física y degradante. En un alarde de besuqueo al estilo español, como Ramón lo llamaba con sarcasmo, decidieron usar lo que tenían a mano en la obra. Calentaron una varilla de acero en un pequeño hornillo de gas butano, de esos que usaban los obreros para calentar el cocido, hasta que el metal se puso al rojo vivo. «Has usado esa boca para mentir y esas manos para firmar traiciones», susurró Ramón. Con una crueldad metódica, marcaron el pecho del funcionario con el hierro incandescente, quemando la tela de su camisa cara y su piel. El olor a carne quemada se mezcló con el aroma del tabaco Ducados. De la Vega aullaba, pero sus gritos se perdían en el desierto de hormigón de la periferia madrileña. No contentos con el dolor físico, le obligaron a comerse los documentos que probaban su doble juego, empapándolos primero en el coñac barato de la botella de Soberano. «Traga, Ricardo, traga tu propia ambición», reía el pibe mientras le propinaba patadas en las costillas. Tras horas de abusos, cuando el funcionario era apenas un guiñapo humano que sollozaba por clemencia, Ramón decidió que el espectáculo debía terminar. No utilizó su revólver. Quería algo más personal. Utilizaron una soga de cáñamo, de las que se usaban para subir cubos de cemento, y lo colgaron de una viga de la estructura a medio terminar. Pero no fue una ejecución limpia. Dejaron que sus pies rozaran el suelo lo justo para que tuviera que ponerse de puntillas para no asfixiarse, prolongando su agonía durante minutos interminables mientras ellos terminaban la botella de coñac. Finalmente, Ramón pateó la silla. El cuerpo de la Vega quedó balanceándose contra el cielo estrellado de Madrid. «Dejadlo ahí. Que los obreros encuentren su bono de productividad por la mañana», ordenó Ramón.
Antes de irse, Ramón se detuvo a mirar el horizonte de la ciudad. Las luces de Madrid brillaban, ajenas al horror. Se sentía poderoso, casi un dios. Pero en su arrogancia, no se dio cuenta de que el cojo había dejado caer una caja de cerillas de un conocido burdel de la calle Ballesta. Un pequeño detalle. Un error insignificante que pronto empezaría a tejer la red de su propia caída. El invierno de 1975 no solo trajo el frío de la sierra a las calles de Madrid, sino un silencio sepulcral que envolvía los barrios obreros al caer el sol. La muerte del dictador era inminente, y la policía, desbordada por las manifestaciones y la incertidumbre política, apenas prestaba atención a los ajustes de cuentas en la periferia. Ramón Espadas, embriagado por la impunidad, había dejado de ser un estratega para convertirse en un animal sediento de caos. Eran las 2 de la madrugada en un descampado de Vallecas. La banda estaba celebrando el éxito de su última extorsión en un pequeño bar clandestino que usaban para sus timbas de cartas. El pibe y el cojo estaban borrachos de anís y soberbia. Ramón, sin embargo, mantenía esa lucidez fría y peligrosa que solo da la psicopatía. El problema surgió cuando salieron del local. Un joven de apenas 20 años, llamado Tomás, un humilde repartidor de pan que comenzaba su jornada laboral en una furgoneta Ebro, tuvo la mala fortuna de pinchar una rueda justo frente al callejón donde el SEAT 124 de la banda estaba aparcado. Tomás, sudoroso y nervioso bajo la luz amarillenta de una farola de gas que parpadeaba, vio algo que no debía: a el cojo sacando del maletero un fardo de billetes y un par de escopetas de cañones recortados. Tú! Cierra esos ojos si no quieres que te los cosa, gritó el pibe, tambaleándose. El muchacho, aterrorizado, soltó la llave de cruz y cometió el error fatal. Empezó a correr. ¡A por él!, rugió Ramón. No podía permitir testigos, ni siquiera uno tan insignificante. La caza duró poco. Tomás se refugió en un almacén de materiales de construcción cercano, un laberinto de sacos de cemento y vigas de hierro. Los 3 hombres entraron con una calma depredadora. No encendieron las luces. Usaban sus linternas de petaca, cuyos haces de luz cortaban la oscuridad como cuchillas. «¡Escucha, chaval!», decía la voz de Ramón, rebotando en las paredes de ladrillo visto. «Si te sales ahora, te prometo que será rápido. Si tengo que buscarte, voy a tardar mucho en dejarte morir». Tomás estaba escondido detrás de una pila de tejas, conteniendo la respiración, con el corazón martilleándole las costillas. Pero el alcohol no había mermado los instintos de el cojo, quien vio el brillo del sudor en el cuello del chico. Lo arrastraron por los pelos hasta el centro del almacén. Lo que siguió fue puro beso de la muerte por puro sadismo. No había dinero de por medio. No había deudas. Solo el placer de ejercer el poder absoluto. Ramón obligó al chico a comer puñados de cal viva que había en un saco roto. «Así aprenderás a no meter las narices donde no te llaman panadero», siseó Ramón, mientras le sujetaba la mandíbula con una fuerza inhumana. El muchacho se retorcía, sintiendo cómo la cal quemaba sus mucosas y su garganta. Pero la tortura no terminó ahí. Para divertirse, decidieron jugar a lo que ellos llamaban el tiro al blanco español. Ataron a Tomás a un poste de madera y a una distancia de 10 pasos comenzaron a lanzarle herramientas de construcción, cinceles, martillos y clavos de gran tamaño. Cada impacto arrancaba un alarido sordo del chico, cuya boca estaba llena de una espuma blanca y sanguinolenta. «Mira, jefe»,
Le he dado en la oreja, reía el pibe, mientras lanzaba un destornillador con la precisión de un carnicero. Ramón observaba la escena con los brazos cruzados, fumando su eterno ducados. Para él, la víctima ya no era un ser humano, sino un objeto para poner a prueba la lealtad y la dureza de sus hombres. Finalmente, cuando el cuerpo de Tomás ya no era más que un amasijo de carne rota y quemaduras químicas, Ramón se acercó. «Has tenido mala suerte, chaval. En otra época, habrías sido un buen soldado, pero hoy solo eres basura. En lugar de usar una bala, que podría atraer patrullas nocturnas, Ramón utilizó una pesada masa de demolición. Un solo golpe certero en el cráneo terminó con el sufrimiento de Tomás. El sonido fue como el de una sandía rompiéndose contra el suelo. Limpiaron la escena con una manguera de agua, dejando que la mezcla de sangre y cal se filtrara por el sumidero del almacén. Cargaron el cuerpo en la furgoneta Ebro del propio Chico y la condujeron hasta un barranco en las afueras de Vicálvaro, donde le prendieron fuego al vehículo. Las llamas iluminaron la noche madrileña, un faro de crueldad que nadie se atrevió a investigar hasta el amanecer. Ramón no lo sabía, pero en el lugar donde Tomás fue capturado, bajo la farola de gas, se había quedado una huella de neumático, muy específica, del SEAT 124, que tenía una deformidad en el dibujo, debido a un frenazo brusco semanas atrás. El rastro de sangre empezaba a ser demasiado largo para ocultarlo. Para finales de noviembre, tras la muerte oficial de Franco, España estaba sumida en un caos de luto oficial y esperanza contenida. Ramón Espadas sentía que el mundo viejo se derrumbaba y quería llevarse consigo todo lo que pudiera. La Garra ya no era una organización criminal, era un culto a la personalidad de Ramón. Su arrogancia lo llevó a planear un golpe contra un antiguo socio, un prestamista de poca monta llamado El Tuerto, que operaba en un piso franco del barrio de Argüelles. Ramón estaba paranoico. El alcohol y la falta de sueño lo habían vuelto errático. Creía que El Tuerto estaba filtrando información a otras bandas del sur. No hubo planificación, solo rabia. Llegaron al piso en plena tarde, cuando las calles estaban llenas de gente comprando el periódico para leer las últimas noticias sobre la transición. Subieron las escaleras de mármol del edificio señorial con la prepotencia de quienes se creen dueños de la ciudad. Al entrar, no hubo preguntas. Ramón derribó la puerta de un golpe de hombro. «Ramón, por Dios, hablemos», gritó El Tuerto desde su escritorio, rodeado de carpetas y recibos de pesetas. Pero Ramón no quería hablar. Estaba en trance. Agarró un pesado cenicero de bronce de la mesa y comenzó a golpear al hombre en la cara con una violencia rítmica. El pibe y el cojo se dedicaron a saquear la caja fuerte, tirando papeles por todos lados, rompiendo muebles y vaciando cajones en busca de joyas y efectivo. El desorden era total. En medio del frenesí, Ramón sacó su navaja de Albacete. Quería que esta muerte fuera lenta, una advertencia para los que quedaban. Pero la prisa es la enemiga de la perfección. Mientras forcejeaba con la víctima, que luchaba desesperadamente por su vida, el pomo de la puerta de la habitación se enganchó en el bolsillo de la chaqueta de cuero de Ramón. Se oyó un desgarro seco. Ramón no le dio importancia en ese momento. Estaba demasiado ocupado hundiendo el acero en el pecho del prestamista. La sangre salpicó las paredes, las cortinas de terciopelo y los documentos esparcidos. Fue una carnicería innecesaria, un exceso de fuerza que dejó el piso como un matadero. «Vámonos de aquí», ordenó Ramón, limpiándose la cara con la manga.
Recogieron el botín y salieron a toda prisa por la escalera de servicio. Sin embargo, en el suelo de aquella habitación, mezclado con la sangre y los recibos de préstamo, quedó un pequeño trozo de cuero negro y, lo más importante, un botón metálico dorado con el emblema de la Legión Española, un recuerdo que Ramón siempre llevaba cosido en su chaqueta favorita. Era un objeto único, un rastro directo a su pasado militar. Además, en su huida, el cojo dejó caer un vaso de cristal que había usado para beber agua de la jarra de la oficina. En una época donde no existía el ADN, las huellas dactilares eran la reina de las pruebas. Y el cojo nunca se ponía guantes, porque decía que le quitaban tacto para el robo. Esa misma tarde, un vecino que bajaba a pasear al perro escuchó el goteo de la sangre que se filtraba por el techo del piso inferior. Cuando la policía armada, los grises, llegó al lugar, se encontraron con una escena que incluso a ellos, acostumbrados a la represión política, les revolvió el estómago. El inspector Manuel García, un hombre de rostro cansado y ojos que lo habían visto todo, se agachó para recoger el botón dorado con unas pinzas de madera. Lo miró bajo la luz de su linterna. «Esto no es de un ratero común», susurró García a su ayudante. «Esto es de alguien que se cree un soldado. Alguien que tiene mucha sangre en las manos y muy poco cerebro en la cabeza». Por primera vez en meses, la policía tenía algo más que cadáveres anónimos. Tenían un hilo del que tirar. El error de Ramón, nacido de su absoluta convicción de ser intocable, acababa de poner en marcha la maquinaria del Estado que él tanto despreciaba. La Dirección General de Seguridad, en la Puerta del Sol, era un hervidero de informes mecanografiados y olor a café recalentado. El inspector Manuel García no había dormido en 48 horas. Sobre su escritorio de metal verde, la joya de la corona del caso, el botón dorado con el emblema de la Legión y una ficha policial amarillenta que databa de finales de los años 60. «Ramón Espadas», leyó García en voz alta, mientras encendía un cigarrillo bisonte. Licenciado con deshonor tras un incidente violento en el Sahara. Perfil psicopático, experto en combate cuerpo a cuerpo y armas blancas. García era un policía de la vieja escuela, pero con una intuición moderna. Sabía que la España de 1975 ya no podía permitirse el lujo de ignorar a estos monstruos bajo el pretexto de que solo se matan entre ellos. La brutalidad del asesinato del prestamista y la desaparición del joven panadero habían empezado a generar un ruido que llegaba hasta las altas esferas. «Inspector, hemos encontrado algo en el archivo de huellas», dijo un joven agente entrando con una carpeta. «El vaso del piso de Argüelles coincide con un tal Julián el Cojo Ruiz, un ratero de poca monta que solía frecuentar los bajos fondos de la calle Ballesta». García se puso su gabardina gris. «Vamos a hacer una visita a los barrios que huelen a miedo». Mientras tanto, la banda de Ramón se resguardaba en su nave industrial junto al Manzanares. La tensión era palpable. Ramón estaba cada vez más violento, incluso con sus propios hombres. La paranoia le hacía ver traidores en cada esquina. Pasaba las horas afilando su navaja de Albacete contra una piedra de esmeril, el sonido metálico chirriando en el silencio del almacén. La policía comenzó a peinar los bares de Vallecas y Malasaña. No buscaban a Ramón directamente. Buscaban el rastro del SEAT 124 negro. García sabía que en una España donde los coches eran un lujo, un modelo específico con un neumático defectuoso era una firma grabada en el asfalto. El golpe de suerte llegó en una pequeña gasolinera
de la carretera de Extremadura. El empleado, un hombre asustadizo que recordaba perfectamente a un tipo con una chaqueta de cuero a la que le faltaba un botón, confirmó que el coche solía repostar allí de madrugada. «Siempre pagan con billetes de 1000, de esos que huelen a rancio», dijo el gasolinero. «Y el conductor tiene ojos de muerto». García no se apresuró. Sabía que Ramón era un animal herido y peligroso. Pidió refuerzos a la policía armada y comenzó a montar un mapa de los movimientos de La Garra. El inspector descubrió un patrón. Todas las víctimas estaban relacionadas con el eje del río Manzanares. La investigación tomó un giro macabro cuando, siguiendo una pista sobre el olor fétido denunciado por unos pescadores, la policía llegó a un antiguo colector de aguas pluviales cerca de la nave industrial de la banda. Allí, bajo la luz de potentes focos, los agentes encontraron los restos descompuestos de Francisco Vaca y otros 2 cuerpos que no habían sido reclamados. Las pruebas eran abrumadoras. Las heridas coincidían con el tipo de navaja que usaba un legionario. «No son solo asesinos», murmuró García mientras veía cómo sacaban los restos en bolsas de lona. «Son carniceros que disfrutan con el proceso. Pero el tiempo de su matadero se ha acabado. El inspector Manuel García ya tenía el botón, las huellas y los cadáveres. Solo le faltaba el momento exacto para saltar sobre la presa sin que el barrio se convirtiera en un baño de sangre. Madrid, finales de noviembre de 1975. La ciudad estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por las sirenas de las patrullas de los grises. El inspector Manuel García no creía en las coincidencias. Había montado un puesto de observación en un piso franco, una buhardilla mugrienta con vistas a la taberna La Parala, en el corazón de uno de los barrios más duros de la capital. Desde allí, a través de unos prismáticos de latón desgastados, García observaba los movimientos de El Pibe, el joven criminal, cada vez más descuidado por el consumo de coñac y anfetaminas, era el eslabón débil. «Mira cómo camina», susurró García a su ayudante. «Está nervioso. Mira hacia atrás cada 10 pasos. Ramón les ha contagiado su locura, pero no su disciplina militar. La vigilancia no era fácil. En aquella época, los barrios obreros eran laberintos de sospecha donde un extraño con gabardina destacaba como un lobo en un redil. Los agentes tenían que mimetizarse con el entorno, sentarse en las barras de los bares pidiendo raciones de oreja a la plancha, leer periódicos deportivos como el Marca durante horas y usar cabinas telefónicas públicas para pasar informes cifrados. Mientras tanto, en la nave del Manzanares, Ramón Espadas se sentía acorralado. La radio no dejaba de hablar de los hallazgos en el colector. Sabía que el botón de su chaqueta no estaba en su sitio. Se miraba en un fragmento de espejo roto, viendo su reflejo deformado, y sentía una rabia fría. «Alguien ha hablado», dijo Ramón, clavando su navaja en la mesa de madera. «Alguien de este barrio ha abierto la boca». «Jefe, la policía anda preguntando por el SEAT», dijo el cojo, entrando con el rostro pálido. «Han estado en el taller de la calle Segovia. Saben lo del neumático». Ramón no respondió con palabras. Se levantó y, con un movimiento fulminante, agarró a el cojo por el cuello y lo estampó contra la maquinaria oxidada. «Entonces cambiaremos el coche, cambiaremos las caras. Pero primero, daremos una lección que nadie olvidará. Si quieren guerra, tendrán sangre en cada esquina». Ramón planeaba un último acto de terror: atacar una comisaría de barrio para demostrar que el Estado ya no tenía autoridad. Era un plan suicida.
nacido de la megalomanía de un hombre que prefería morir en un tiroteo que pudrirse en una celda. Pero García fue más rápido. El inspector había identificado la furgoneta Ebro que la banda había robado para sustituir al Seat 124. Gracias a la red de confidentes, camareros hartos de las extorsiones y prostitutas que temían por sus vidas, la policía logró situar la base de operaciones exacta. La noche del 28 de noviembre, García dio la orden. No sería una detención rutinaria. Había solicitado el apoyo de las unidades especiales de asalto. Bajo la lluvia fina que empezaba a caer sobre Madrid, decenas de hombres armados con subfusiles Z-45 empezaron a rodear silenciosamente la nave industrial. «No quiero héroes», dijo García a sus hombres por la radio portátil. «Quiero a estos animales en una jaula. Y si Ramón intenta usar ese hierro que lleva en el cinto, no dudéis». El cerco estaba cerrado. Los focos de los coches patrulla permanecían apagados, pero el brillo del metal bajo la luz de las farolas indicaba que el fin de la garra estaba a solo unos minutos de distancia. La madrugada del 29 de noviembre de 1975 estaba envuelta en una niebla espesa que subía desde el cauce del Manzanares, envolviendo la nave industrial en un sudario fantasmal. El inspector Manuel García levantó la mano, dando la señal. A su alrededor, los agentes de la policía armada, con sus cascos de acero y sus capotes oscuros, se movían como sombras. El silencio solo era roto por el goteo de la lluvia sobre los bidones de metal. «Policía, abrid en nombre de la ley». El grito de García desgarró la noche. La respuesta no fue un ruego de clemencia, sino el estallido seco de una escopeta recortada desde el interior. Los perdigones impactaron en el capó de un patrullero Seat 1500, haciendo saltar chispas y pintura. «Fuego», ordenó García. El asalto fue violento y caótico. Los agentes utilizaron un ariete de hierro para reventar la puerta principal. Al entrar, se encontraron con un infierno de pólvora y gritos. El pibe, cegado por la luz de los focos policiales y los nervios, vació su cargador sin puntería antes de ser abatido por una ráfaga de subfusil Z-45. Cayó sobre una pila de neumáticos, con los ojos abiertos en una expresión de sorpresa eterna. Ramón Espadas, sin embargo, luchó con la ferocidad de un animal acorralado. Desde lo alto de una pasarela metálica, disparaba su revólver Astra con una precisión escalofriante. El cojo intentó huir por una ventana trasera, pero fue interceptado por un grupo de agentes que lo redujeron a culatazos, rompiéndole la misma pierna que le daba su apodo. García, protegiéndose tras una columna de hormigón, vio a Ramón intentar recargar. «¡Ríndete, Espadas! ¡No tienes salida!». Ramón soltó una carcajada ronca, una risa que sonaba a metal oxidado. «Un legionario no se rinde ante los perros de ciudad», gritó, antes de saltar desde la pasarela con su navaja de Albacete en la mano, buscando un último enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero la realidad de 1975 no era una epopeya bélica. 3 agentes se abalanzaron sobre él, derribándolo mediante la fuerza bruta. Fue necesaria una lluvia de golpes y el uso de las porras reglamentarias para que Ramón soltara el acero. Finalmente, esposado y con el rostro hundido en el barro y la sangre, el líder de la garra fue sometido. «Registradlo todo», ordenó García, limpiándose el sudor y la pólvora de la frente. Lo que encontraron en la parte trasera de la nave superó las peores pesadillas del inspector. En una pequeña oficina cerrada con llave, que Ramón utilizaba como santuario, la policía
halló las pruebas definitivas. No eran solo billetes y armas. Había una caja de madera de puros donde Ramón guardaba los trofeos de sus víctimas. El reloj de pulsera de don Julián, la pluma estilográfica grabada de don Ricardo de la Vega, y lo más desgarrador, el carné de identidad manchado de sangre del joven Tomás, el panadero. En un rincón, amontonadas como basura, estaban las prendas de ropa que habían pertenecido a los desaparecidos. Chaquetas de lana, zapatos desgastados y bufandas que aún conservaban el olor a miedo de quienes las llevaron por última vez. Pero el hallazgo más macabro fue en un pozo ciego bajo el suelo de la oficina, donde la banda ocultaba los restos óseos que no habían podido arrojar al río. García miró a Ramón, que seguía sonriendo con desprecio mientras lo subían al furgón. «Vas a pudrirte en Carabanchel antes de que veas el amanecer de la democracia, Espadas», le dijo García con un asco profundo. El convoy de la policía abandonó el Manzanares, mientras las primeras luces del día empezaban a disipar la niebla. El terror de la garra había terminado, pero el rastro de dolor que dejaban atrás tardaría décadas en sanar. Madrid despertaba, y por primera vez en mucho tiempo, el aire parecía un poco menos pesado. Diciembre de 1975. España estaba de luto oficial, pero los periódicos, que empezaban a probar las mieles de una censura más laxa, solo hablaban de una cosa: el proceso contra la garra. El Palacio de Justicia de Madrid se convirtió en una fortaleza. La gente se agolpaba en las puertas, no para pedir libertad política, sino para exigir la cabeza de Ramón Espadas. Ramón entró en la sala con la cabeza alta, vistiendo un traje gris que le quedaba grande y una camisa blanca sin corbata. No parecía un asesino, sino un burócrata caído en desgracia, hasta que uno le miraba a los ojos. Seguían siendo dos pozos de odio gélido. A su lado, el cojo, con una muleta de madera y el rostro hundido, evitaba mirar al público. «Se abre la sesión», anunció el juez, un hombre de la vieja guardia con una voz que sonaba a pergamino seco. El fiscal, un joven ambicioso, decidido a hacer carrera con este caso, no perdió el tiempo. Sobre una mesa frente al estrado, las pruebas se amontonaban: la navaja de Albacete, el botón de la Legión, los relojes de las víctimas y las fotografías de los restos hallados en el Manzanares. «Señorías», comenzó el fiscal, señalando a Ramón, «lo que juzgamos aquí no es solo a un grupo de delincuentes. Juzgamos la depravación más absoluta. El acusado Espadas no mataba por necesidad, ni siquiera por el botín. Mataba para alimentar un ego deformado por la guerra y el desprecio a la vida humana». El momento más tenso llegó cuando el inspector Manuel García subió al estrado. García relató, paso a paso, la investigación. Su voz era tranquila, pero cargada de un peso moral que silenciaba la sala. Cuando sacó el carné de identidad del joven Tomás, el panadero, un sollozo colectivo recorrió el área reservada para el público. «El acusado», dijo García, mirando directamente a Ramón, guardaba este carné como un trofeo de caza. Para él, la vida de un chico trabajador no valía más que un trozo de plástico. Ramón no se inmutó. Cuando le llegó el turno de declarar, su defensa intentó alegar enajenación mental debida a su servicio en el Sahara. Pero Ramón rompió el protocolo. Se puso en pie, apartó a su abogado y se dirigió al tribunal con una voz que retumbó en las molduras del techo. «No estoy loco», dijo con un desprecio soberano. «Yo soy lo que este país ha fabricado durante 40 años. Soy el orden que ustedes necesitaban cuando tenían miedo. He limpiado las calles de ratas y cobardes. Si me juzgan,
júzguense a sí mismos por haberme dado el uniforme y haberme enseñado a degollar por España. Un murmullo de indignación estalló en la sala. El juez golpeó el mazo repetidamente. Las familias de las víctimas, presentes en la primera fila, gritaban insultos y pedían garrote vil, el método de ejecución tradicional español que todavía despertaba terror. El juicio duró semanas. Se presentaron más de 50 testigos. Los peritos médicos describieron la sistemática de las torturas, confirmando que las víctimas habían sufrido agonías innecesariamente prolongadas. Cada detalle, el uso de la cal viva, el aceite de motor en la garganta del impresor, retrataba a Ramón no como un soldado, sino como un monstruo que disfrutaba con el dolor ajeno. En los últimos días de diciembre, el tribunal dictó sentencia. Ramón Espadas fue hallado culpable de 4 asesinatos con agravantes de ensañamiento, extorsión continuada y tenencia ilícita de armas de guerra. Por cada una de las vidas truncadas, leyó el juez, este tribunal condena a Ramón Espadas a la pena máxima, 15 años de reclusión mayor por cada delito, sumando un total de 60 años. Pero en 1975, con el Código Penal vigente, había una sombra aún más larga que la cárcel. El fiscal había solicitado la pena capital para el líder de la banda. El silencio se hizo absoluto cuando el juez pronunció las palabras finales. Y dada la naturaleza atroz de los crímenes, se decreta la ejecución mediante fusilamiento, a cumplirse cuando la ley lo disponga. Ramón sonrió. Fue la misma sonrisa que le dedicó al impresor antes de matarlo. Miró al inspector García y asintió, como si el veredicto fuera el último honor de un guerrero caído. Fue escoltado fuera de la sala, mientras el griterío de la multitud afuera celebraba la noticia. La justicia había llegado, pero el rastro de la garra ya era parte de la historia negra de Madrid. El frío de enero en Madrid se filtraba por los muros de la prisión de Carabanchel como un cuchillo de hielo. Ramón Espadas pasaba sus últimas horas en una celda de castigo, un espacio angosto donde el olor a orina y a humedad era su única compañía. No había pedido clemencia, ni había querido ver a un confesor. Para un hombre que se creía un dios de la guerra, el arrepentimiento era una debilidad que no podía permitirse. A las 5 de la madrugada, el sonido de unas botas militares resonó en el pasillo. Ramón se levantó de su catre de hierro y se alisó la camisa sucia. Sus manos, las mismas que habían estrangulado y marcado a fuego, no temblaban. «Ha llegado la hora, Espadas», dijo el alcaide, un hombre gris que evitaba mirarle a los ojos. Caminaron por los pasillos de la prisión en un silencio sepulcral. Ramón miraba las sombras que proyectaban las luces amarillentas sobre las paredes desconchadas. En su mente, no veía los rostros de sus víctimas. No veía al panadero Tomás suplicando por su vida, ni al impresor Vaca ahogándose en tinta. Veía el desierto del Sahara, escuchaba el rugido del SEAT 124 y sentía el tacto del acero de su navaja. Para él, esas muertes eran medallas invisibles en un pecho que ya no sentía nada. Lo llevaron al patio trasero, un lugar rodeado de muros altos coronados con alambre de espino. Allí, un pelotón de la Guardia Civil esperaba bajo la lluvia fina. Los rostros de los guardias estaban ocultos por las sombras de sus tricornios. «¿Tiene alguna última voluntad?», preguntó el oficial al mando. Ramón escupió en el suelo embarrado. Miró al cielo oscuro, donde las nubes se movían rápidas sobre la capital que una vez creyó dominar. «Decidle a Madrid que los perros ladran, pero el lobo muere de pie.
dijo con una voz que no contenía ni rastro de humanidad. Le ofrecieron una venda para los ojos, pero la rechazó con un gesto de desprecio. Quería ver el final. Quería mirar directamente a los ojos de la muerte, como tantas veces había obligado a otros a hacerlo. Lo ataron al poste de madera, el mismo que recordaba a los que él usaba en sus torturas. El oficial levantó el sable. ¡Apunten! Ramón cerró los ojos un instante. En ese último segundo, sintió el rugido de los motores, el olor a tabaco ducados y el sabor metálico de la sangre. Fue un destello de gloria deformada antes de la oscuridad total. ¡Fuego! El estallido de los fusiles retumbó en las paredes de Carabanchel, despertando a los presos que, en sus celdas, sabían que un monstruo acababa de dejar de respirar. El cuerpo de Ramón Espadas se desplomó, sostenido solo por las cuerdas, mientras la sangre se mezclaba con el agua de lluvia en el suelo de Madrid. Mientras tanto, en una oficina del centro, el inspector Manuel García cerraba definitivamente el expediente de La Garra. Guardó el botón dorado de la Legión en un sobre y lo metió en un cajón. La ciudad empezaba a despertar. La dictadura moría, y con ella, los carniceros que habían prosperado en sus sombras. España caminaba hacia una nueva era, dejando atrás el rastro de pólvora y crueldad de Ramón Espadas. Una mancha negra en la historia que el tiempo, poco a poco, intentaría borrar.